Buenos días. Lo primero que debo contar es que el trabajo que presento es un trabajo de historia. No se refiere a la situación actual, sino a lo que de momento he detectado para las décadas de 1930 y 1940, aunque en el artículo me he ceñido exclusivamente a la de 1930. El origen del trabajo está en un hallazgo casual cuando estaba escribiendo otro texto y me di cuenta con extrañeza que las familias masoveras que estaba examinando tenían una inesperada baja frecuencia de mujeres viudas. Este hecho entraba en contradicción con la imagen que tenemos del mundo rural catalán, donde existiría un modelo de familia troncal asociado a un régimen hereditario no igualitario. Generalmente se ha considerado que la forma normativa como se resolvían los problemas de viudez de la mujer mayor era la corresidencia de la viuda con el primogénito y su familia, la pareja y la descendencia de estos. El hereu, a cambio del grueso del patrimonio, tenía el deber de asumir el cuidado y la manutención de la generación paterna. Pero, ¿qué sucedía cuando la familia no contaba con un patrimonio de suficiente entidad? ¿Se mantenían las mismas reglas en las familias propietarias que en las familias de arrendatarios y aparceros? ¿Continuaba vigente la troncalidad y el sistema de heredero universal? Y, sobre todo, ¿las mujeres viudas residían aún en el hogar encabezado por su hijo heredero? Los masoveros constituían un grupo social claramente definido en la sociedad rural catalana. Eran agricultores que arrendaban fincas de dimensiones medias, conocidas en Cataluña con la denominación de mas. Muchos de ellos no tenían tierras o solo poseían un pequeño patrimonio. Sin embargo, los estudios realizados hasta el momento revelan que practicaban el mismo sistema hereditario que los propietarios. Nombraban heredero universal preferentemente al varón primogénito y a los demás hijos e hijas les entregaban una cantidad en concepto de derechos legitimarios. El mantenimiento entre los masoveros del sistema de heredero universal invita a pensar que la estructura familiar dominante también debería ser de tipo troncal, con abundancia de hogares múltiples y extensos en las diversas fases del ciclo de vida familiar. Algunos trabajos así lo han apuntado. Y dados estos supuestos, es extraño que las familias masoveras registraran una presencia de mujeres viudas bastante inferior a la pauta seguida por el resto de la población, cuando el modelo de troncalidad conduciría a pensar lo contrario. De ello puede deducirse un fenómeno de expulsión de mujeres viudas en los hogares masoveros. Los objetivos del trabajo han sido, en primer lugar, confirmar la baja presencia de mujeres viudas en los hogares masoveros y detectar las franjas de edad en que ello tenía mayor incidencia. A continuación, hemos querido examinar la repercusión de este hecho en la estructura de los hogares. También hemos querido indagar con las mismas fuentes utilizadas cuál fue el destino de las mujeres que después de enviudar abandonaron el hogar masovero. Y finalmente hemos querido evaluar hasta qué punto las condiciones contractuales del régimen de masovería podían favorecer esta situación. En relación a este último aspecto, nuestra hipótesis es que, aunque el régimen de masovería podía tener influencia en tanto que buscaba garantizar el suministro básicamente de mano de obra masculina, no es suficiente para explicar la elevada sobremasculinidad existente en las masoverías. La investigación que he realizado se ha centrado en la comarca histórica del Ampurdán, situada en el extremo noreste de Cataluña y que actualmente se halla dividida en dos comarcas, el Alto y el Bajo Ampurdán. Se ha vaciado una colección de 49 padrones de población realizados durante la primavera de 1936. Se trata de un padrón realizado y encargado por la Administración Catalana Republicana y que tiene unos estándares de calidad muy interesantes porque nos permiten identificar con mayor precisión que otros censos y padrones al que sería nuestro grupo diana, el grupo de los masoveros. Los 49 padrones analizados cubren algo más de un tercio de los habitantes, 44.990 individuos y 11.487 hogares.
y entre ellos he identificado a 820 hogares masoveros, cuyas características he confrontado sistemáticamente con otras dos categorías de agrupación. Por una parte, todos los demás hogares rurales y por otra, los hogares urbanos. Estos datos se han utilizado para calcular la tasa de viudidad y de sobremasculinidad, para reconstruir la estructura de los hogares siguiendo los criterios establecidos por Laslett y para analizar la movilidad de las mujeres viudas a partir de los datos de naturaleza, lugar de residencia, tiempo de residencia y edad. Los indicadores cuantitativos elaborados a partir de los datos del padrón, la tasa de viudedad o la ratio, confirman las anómalas cifras de mujeres viudas en las masoverías. Desagregándolo por edades, se puede ver que el vacío se concentra especialmente entre los 50 y los 70 años de edad. Luego he dedicado cierta atención a examinar cómo repercutía esto en la estructura de los hogares siguiendo la tipología de Laslett. Y aquí he observado algunas singularidades de las unidades masoveras. En primer lugar, una ausencia absoluta de viudas solitarias, el tipo 1B entre los masoveros. También un escaso peso de núcleos simples formados por una viuda con hijos, la tipología 3B. Una mayor importancia de los hogares múltiples, el tipo 5, que de los extensos, el tipo 4, cuando sería el tipo 4 donde deberíamos hallar a las masoveras viudas en su vejez. Y sobre todo, hemos hallado un mayor peso de los núcleos conyugales simples formados por una pareja con hijos, el tipo 3B. Esta ausencia relativa de viudas en los hogares masoveros nos conduce a preguntarnos dónde están las viudas, hacia dónde se fueron. A través de los datos del mismo padrón de vecinos, hemos visto que los núcleos urbanos de la comarca registraban mayor concentración de mujeres viudas, pero no es evidente que el desplazamiento de las mujeres viudas se explique por una posible atracción hacia los núcleos urbanos, por razones de rural penalty y demás. Y no es evidente por dos motivos. En primer lugar, porque también las áreas de montaña, las áreas del Pirineo y de las Gavarras, tenían tasas de viudez femenina elevadas, no solo las hallamos en las áreas urbanas. Y en segundo lugar, porque si intentamos identificar los flujos migratorios asociados a la viudez, vemos que las mujeres rurales que se desplazaron cuando ya habían cumplido los 40 años, lo hicieron sobre todo hacia otras localidades rurales, también hacia núcleos urbanos, pero sobre todo hacia otras localidades rurales. El principal interrogante que abre el trabajo se refiere a las causas. ¿Por qué un grupo social como el de los masoveros manifiesta un comportamiento distinto de los demás colectivos de la misma sociedad o del mismo territorio? Partimos de la premisa de que no puede tratarse de un hecho casual, de que hay razones que lo expliquen más allá de las meras decisiones individuales y además que estas razones no pueden ser de carácter cultural, porque los masoveros no constituían un grupo culturalmente diferenciado. En el artículo he examinado la posible influencia del régimen de masovería, dado que los contratos establecían una exigencia explícita de residir en la finca que afectaba tanto al masovero como a su familia e incluso a los animales de labor. Y probablemente existían otras exigencias implícitas que buscaban también asegurar la dotación de mano de obra masculina para el cultivo de la finca. Es conocida, por ejemplo, la tendencia a retrasar la salida de los hijos segundones, los fadristerns, y a la expulsión temprana de las hijas, frecuentemente con destino al servicio doméstico. Ello configura un escenario de sobremasculinidad para todos los grupos de edad a partir de los 20 años, no solo para aquellos que corresponden a las viudas de mayor edad. El régimen de masovería
con posterioridad a la crisis agraria del siglo XIX, experimentó cambios importantes, pero entendemos que estos cambios no tuvieron influencia en la cuestión analizada o, en algún caso, si lo tuvieron, fue en sentido contrario. En cambio, sí que hay un elemento clave vinculado al régimen de masovería que parece haber tenido mayor importancia, y es la movilidad de la familia masovera, el cambio de finca, ya fuera como consecuencia de un desahucio o como consecuencia de la búsqueda voluntaria de una finca mejor. Al menos un 38% de los hogares masoveros cambiaron de explotación alguna vez en su vida. Este colectivo de hogares móviles es el que, entre los masoveros, registra menor presencia de mujeres viudas. La movilidad parece que podía actuar como un acelerador de los cambios en el hogar y podía propiciar la salida de las mujeres viudas. Recapitulando, pues, el artículo confirma tanto la baja presencia de mujeres viudas en las masoverías durante la década de 1930, como también que, aunque el modelo de familia troncal persistió, lo hizo con algunas peculiaridades, y en particular con un mayor peso de los hogares múltiples, del tipo 5, que de los extensos, del tipo 4. Por otra parte, también hemos podido inducir de la muestra de padrones analizada que el destino de muchas mujeres que se desplazaron después de haber cumplido los 40 años no fue necesariamente ni mayoritariamente un núcleo urbano. Una parte relevante cambió su residencia, pero continuó habitando en municipios rurales. Aunque no podamos determinar qué proporción exacta de viudas masoveras registró esta trayectoria, al menos podemos confirmar la existencia de estos caminos invisibles, como los denominó Paul André Rosenthal, que eran caminos distintos al éxodo hacia los núcleos urbanos. Precisamente, como orientación para el trabajo futuro, pues la introducción de factores de atracción como los servicios sanitarios o los comerciales creo que puede ayudar a comprender mejor los movimientos internos que protagonizaron las mujeres de mayor edad. Desde la perspectiva de los masoveros, que mayoritariamente residían fuera de los núcleos concentrados de población, el acceso a determinados servicios básicos podía ser un elemento que impulsara decisiones de cambio residencial en mujeres viudas. Es probable, sin embargo, que el momento crítico generado por un cambio de más favoreciese la emergencia de este tipo de decisiones. Este es el otro aspecto en el cual continuamos trabajando. Finalmente, la interpretación de lo observado carece aún de una contextualización temporal adecuada. Desconocemos si se trata de un fenómeno exclusivo del momento en que lo hemos observado, las décadas de 1930 y 40, y por lo tanto puede ser explicado por factores coyunturales o por cambios estructurales muy recientes, o si bien lo podemos retrotraer hacia atrás, hacia mediados del siglo XIX, y por lo tanto tiene un carácter más permanente y podemos considerarlo consubstancial al régimen de masovería. Muchas gracias.